Argentina, desde que estaban bajo el gobierno de Javier Milei, ha venido emprendiendo un camino en la dirección de liberalizar al mercado. En lo que al mercado laboral se refiere, en este momento está en proceso la reforma laboral de Javier Milei, la cual promete de alguna forma seguir contribuyendo a ese proceso de liberalización del mercado. Ahora, curiosamente, esta reforma laboral ha venido siendo pintada como una especie de caricatura por parte de políticos colombianos, bien sea que estén en este momento trabajando como tales o que en el marco de la actual campaña electoral aspiren a hacerlo. En uno y otro caso no han escatimado esfuerzos en pintar una imagen muy distorsionada de lo que está sucediendo en Argentina, y en ello también han contribuido considerablemente múltiples periodistas colombianos sumamente confundidos, casi tan confundidos como los políticos, al menos en lo que a economía se refiere y al funcionamiento del mercado laboral. Lo cierto es que la reforma de Javier Milei, la reforma laboral, no es una reforma en contra de los trabajadores, es una reforma concretamente en contra del desempleo. Todos estos políticos colombianos y estos periodistas colombianos pareciera que en Argentina se está a punto de legalizar la explotación inhumana laboral. Se habla de jornadas de 12 horas de trabajo, pérdidas de derechos, retrocesos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y si consideramos que la historia es totalmente diferente? Exactamente lo contrario a esta imagen ridícula y caricaturesca por parte de políticos y periodistas colombianos. ¿Y si acaso lo que se está intentando es algo que no muchos, por no decir ningún gobierno, se ha atrevido seriamente a proponer? Institucionalizar un marco a partir del cual las personas puedan trabajar, facilitar que más y más personas puedan trabajar si así lo desean. Curiosamente, esta senda de flexibilización del mercado, particularmente el mercado laboral en Argentina, de liberalización del mercado en general, dista considerablemente frente a la realidad colombiana y lo que se propone en Colombia. No solamente en Colombia, en el último gobierno de Gustavo Petro, cada vez vemos el otorgamiento mayor y mayor de privilegios a los trabajadores, que se traduce finalmente en una ganancia de rigidez por parte de las empresas, una dificultad de tomar decisiones empresariales, porque al menos por medio de un proceso político se elevan los costos, particularmente los costos de los trabajadores para las empresas, y por ende cada vez es más riesgoso, cada vez vale menos la pena en Colombia montar una empresa. Mientras que ese gobierno de Javier Milei le está apostando a la traducción del proyecto libertario como mejor se puede hacer dadas las condiciones de ese gobierno. En Colombia, al parecer, y particularmente como propuesta de uno de los candidatos, aquel que busca continuar el proceso del actual gobierno de Gustavo Petro, el mequetrefe del Iván Cepeda, pues lo que se promete es una menor libertad, mayores regulaciones dirigidas al mercado, una mayor desconfianza al proceso de mercado y una especie de entrega de un cheque en blanco al Estado para que se encargue de ser la principal fuente de prosperidad. Y esto nunca ha salido bien. ¿Por qué importa esta reforma a Javier Milei? Partamos de lo siguiente, y es que ningún país se empobrece por falta de derechos otorgados por parte del Estado. Cualquier país, Colombia o Argentina, se empobrece impidiendo la creación de riqueza por medio de la producción. La pobreza no se elimina ni por decreto ni por ley. Se supera produciendo más y mejor, invirtiendo bienes de capital en el proceso productivo. En últimas, permitiendo una mayor y más fácil coordinación entre aquellos que quieren vender su trabajo y aquellos que quieren comprar ese trabajo. Argentina, lo vemos, venía de décadas de rigidez laboral, una litigiosidad extrema en lo que al mercado laboral se refiere, y un entorno donde contratar trabajadores era casi que una apuesta jurídica con una altísima probabilidad de ser perdida por parte de quien demanda trabajo, las empresas. ¿Qué propone entonces la reforma de Javier Milei? Hay muchísimos videos explicando los detalles de ello. Juan Ramón Rayo ha hecho un excelente trabajo repasando punto por punto los más importantes de la reforma. Pero en últimas, lo que supone esto, o al menos así lo entiendo yo, es menos miedo a contratar. Y menor temor a contratar significa más empleo. Lo que propone la reforma no es en lo más mínimo misterioso. Reglas de indemnización cuando se termina la relación laboral más previsibles y que reducen incertidumbre. Un sistema, dicho sea esto, muy parecido al sistema de cesantías que tenemos en Colombia, un sistema que se suele conocer como de mochila austriaca, de tal forma que en caso de terminarse la relación laboral, por un despido, por ejemplo, las cosas sean más fáciles para el trabajador
no porque reciba mayor indemnización, sino porque se va a nutrir, se va a beneficiar de un ahorro que venía haciéndose en favor de él desde el pasado a cuenta del empleador. También supone la posibilidad de reorganizar de una forma más flexible las jornadas laborales, permitiendo, no obligando a que se trabaje de 12 horas, como dicen los periodistas colombianos, sino pudiendo extender la jornada laboral hasta 12 horas, permitiendo que existiese un banco de horas y una reducción general de la litigiosidad en lo que a la relación del contrato laboral se refiere. Traduciendo esto en español, la reforma lo que hace es apuntarle a reducir los riesgos de emplear y en últimas reduciendo los costos de la contratación laboral, costos que venían siendo elevados por el otorgamiento de una gran cantidad de privilegios de derechos por parte del Estado argentino a los trabajadores argentinos. Y nosotros sabemos que el empleo no se decreta. Entre otras cosas, el empleo surge o aparece cuando deja de ser peligroso contratar trabajadores. Desde la economía más básica y particularmente desde las enseñanzas de la Escuela Austriaca de Economía, nosotros llegamos a saber algo sumamente elemental. La pobreza es nuestro estado natural, es nuestro punto de partida. Pobreza entendida como escasez. Esta pobreza solamente se supera por medio de la producción y el intercambio voluntario. O por lo menos solo se supera de una forma que resulta económicamente sostenible y éticamente aceptable por medio de la producción e intercambios voluntarios. Entendemos básicamente que para poder superar nuestro estado de pobreza nos toca ponernos al servicio de las demás personas. Y es que poniéndonos al servicio de las demás personas, identificamos que nuestra oferta de bienes presentes se expande, aumenta nuestra riqueza. Identificamos algo que quieran las demás personas y produciendo un efecto positivo para los consumidores, para los que nos van a comprar voluntariamente, generamos un efecto positivo en nosotros. Con el dinero que nos van a entregar voluntariamente, lo que constituiría nuestra ganancia empresarial, aumentamos nuestra oferta de bienes presentes y podemos llegar a satisfacer necesidades. Cuando las empresas, los empresarios empiezan a producir en favor de las necesidades de las demás personas, identificando que al hacerlo hay la posibilidad de ganar o de conseguir una ganancia empresarial para poder producir en el futuro en favor de esas necesidades de los consumidores, empiezan a producir en el presente y en ese proceso contratan trabajo al dueño del trabajo, a los trabajadores. Todo curso de acción productiva demanda trabajo. Entonces, entre más ganancias se identifique en el futuro por parte de las empresas que resulte de satisfacer necesidades de los consumidores, entre más empresas se funden, un mayor número de empresas va a necesitar trabajo. Si se salvaguarda el prospecto de una ganancia empresarial en el futuro, se forman más empresas y aumenta la demanda de trabajo. Y nosotros sabemos, por estas nociones económicas básicas, que cuando aumenta la demanda de algo, particularmente el trabajo, y la oferta no se expande a la misma velocidad, aumenta el precio y en este caso a mayor demanda de trabajo mayores son los salarios. Aquí es cuando decimos que los salarios no suben por decreto, suben si se permite que se creen más y más empresas, que se libere la fuerza creativa de las empresas que produzcan en favor de los consumidores de tal forma que haya más empresas y haya más demanda de trabajo y por ende aumente el precio del trabajo. Ahora, una vez trabada esa relación laboral, en algún momento llega a su fin, se termina el contrato de trabajo y lo que suele pasar o lo que suele esperarse en el estado actual de las cosas es que haya una indemnización, es decir, que de alguna forma hay una transferencia de recursos por parte del empleador al trabajador, teniendo por causa la terminación de la relación laboral. Y esto puede sonar incómodo, porque lo es, pero es una realidad económica. Cuando despedir a alguien se vuelve tremendamente costoso, las empresas se vuelven extremadamente cautelosas al momento de contratar trabajadores. Si a la hora de terminar la relación laboral, que es una posibilidad, si los riesgos de esa terminación, si los costos son altos, para ahorrar esos costos, pues los empleadores deciden a veces contratar menos de lo que quisieran. Esas indemnizaciones se calculan tomando en cuenta algunos factores. Tiempo trabajado es uno de esos factores. ¿Qué tan productivo fue el trabajador? La reforma cambia la fórmula para calcular esa indemnización y extrae ciertos factores que están totalmente desligados de la productividad del trabajador. Reduce entonces los costos de la indemnización, lo cual, entre otras cosas, se compensa con la existencia o la entrada en vigencia de ese mecanismo de la mochila austriaca. Se disminuyen los costos del despido y mucho más fácil llegar a tomar la decisión de contratar por parte de las empresas. Ahora, también se habla de introducir un salario dinámico y asociar ese salario a realmente la productividad del trabajador. La remuneración del trabajo
no tiene por qué reflejar poder político alguno. No tiene por qué fijarse como el resultado de un proceso de negociación colectiva, organizándose los trabajadores políticamente y ejercer presión con ayuda del Estado hacia los empresarios para que les paguen por encima de su productividad marginal descontada. El salario entonces refleja la productividad marginal descontada del trabajador. Es en función de tomar en cuenta por parte del empresario qué tan productivo es el trabajador que le va a ofrecer un salario. Porque si no añade en lo más mínimo, no contribuye en nada a la producción de aquello que se está ofreciendo en el futuro al consumidor, no tiene por qué acarrear remuneración alguna. Entendamos esto brevemente, que cuando estamos trabajando nos pagan. Todos los agentes preferimos más nuestro ocio, nuestro tiempo libre, que cualquier actividad que no sea tiempo libre. Si acaso podemos conseguir las cosas con la menor cantidad de esfuerzo posible, lo haremos, optaremos por esa vía de acción. Pero por otro lado están las empresas que necesitan algún tipo de despliegue de capacidad física o intelectual para integrar al proceso productivo. Por eso, en un proceso de interacción entre la empresa, quien demanda trabajo, y el trabajador, quien ofrece el trabajo, hay una conversación, hay un diálogo. Necesito su trabajo. Le voy a pagar de acuerdo a lo que usted produzca dentro de todo lo que estamos haciendo dentro de la empresa. Y el trabajador va a esperar una remuneración porque está renunciando a su tiempo libre y espera que lo que le vayan a entregar por vender ese despliegue de capacidad física o intelectual compense al menos cada unidad de tiempo libre a la cual está renunciando. Por eso nosotros decimos, en una típica enseñanza de la Escuela Austríaca de Economía, que el trabajo es desutilidad. Incurrimos como trabajadores en desutilidad a cambio de una remuneración en dinero que sea al menos capaz de compensar las unidades de ocio a las que previamente hemos renunciado. Y de nuevo, se fija el salario, el precio de nuestro trabajo, tomando en cuenta particularmente lo productivos que somos, lo que somos capaces como trabajadores de llevar a la mesa para una vez integrar ese trabajo con el capital que tiene la empresa y la tierra y otros factores originarios de producción, si es que eso va a ser valioso o no, va a ser reconocido como valioso por parte de aquellos que renuncian a su dinero a cambio de aquello que produjimos todo. Aquella cuestión del salario dinámico lo que busca es que esa remuneración económica vuelva a cumplir esa función económica, transmitir el valor que reconoce el consumidor sobre aquello que resultó de la producción al dueño del factor de producción laboral, el trabajador. Fíjense entonces que como trabajadores somos valiosos en la medida que aquello en lo que contribuimos para producir es valorado por el consumidor. En últimas, cuando el salario se fija por factores distintos a la productividad marginal descontada, como en el caso de un salario mínimo, lo que se termina generando es desempleo y la tan temida informalidad en todos los países, como Colombia y Argentina. En lo que a la jornada laboral de 12 horas, desmontemos ese mito de una vez. No es que se obligue al trabajador a trabajar más, es que se reorganiza el tiempo de trabajo. Lo que se introduce es la flexibilidad de la jornada laboral para que entre empresario y trabajador mutuamente lleguen a un acuerdo en lo que a la organización de las horas de trabajo se refiere. ¿Acaso es cierto entonces, como dicen esos políticos colombianos y estos mequetrefes periodistas, que se están perdiendo derechos? No se están perdiendo derechos, no es que haya un retroceso en la ganancia de derechos que ha tenido el trabajador. Si hay un retroceso en la ganancia de privilegios políticos que han tenido los trabajadores de mano de ciertos políticos que han conseguido utilizar la fuerza del Estado para otorgar dichos privilegios al trabajador. En un contrato laboral ocurre algo sumamente humano. Hemos dicho, el trabajador renuncia a ocio a cambio del salario y el empresario renuncia a dinero a cambio de ese trabajo, a cambio de ese despliegue de capacidad física o intelectual de la cual es dueña el trabajador y voluntariamente lo deja ir a cambio de dinero. Esa interacción entre demanda de trabajo y oferta de trabajo queda gobernada por un contrato. Y es ahí donde surgen los derechos del trabajador. Es un derecho personal el que tiene el trabajador a el salario, entre otras cosas. Es el contrato laboral la fuente principal de los derechos del trabajador. Pero ojo, no estoy hablando de los derechos al trabajo como derecho fundamental. Del contrato laboral surgen derechos personales que el trabajador solamente puede exigir respecto de su empleador, de la empresa que lo contrató. Eso es un derecho laboral, si es que fuéramos a hablar de eso. Lo que muchas veces se llaman derechos laborales son en realidad privilegios impuestos políticamente que distorsionan el mercado laboral y que imponen costos injustificados a las empresas. Y recordemos que a mayor costos por encima de la productividad marginal del trabajador, menor ganancia empresarial, menor cantidad de empresas a fundarse, menor demanda de trabajo, menores salarios. Aquí necesariamente tenemos que hacer una comparativa entre
el curso que está tomando Argentina y el curso que ha tomado Colombia, que al parecer tristemente seguirá tomando. Son dos países con lamentablemente dos diagnósticos opuestos. Argentina está haciendo, bajo el mandato de Javier Milei, lo mejor que puede para traducir lo que es un proyecto de gobierno libertario en ese país. Son medidas y reformas que apuntan hasta ahora, la mayoría efectivamente, a liberalizar el mercado, encaminados a liberalizar el proceso que consiste en que otras personas, para poder comer, entienden que tienen que ponerse al servicio de las demás, voluntariamente, respetando la libertad y la propiedad de las demás. Particularmente esta reducción de costos laborales lo que busca es no solamente liberalizar ese mercado, sino atraer la creación de más empresas, de mayor inversión extranjera, entre otras cosas. Mientras tanto, en Colombia hemos visto ataques constantes a la libertad, imposición de costos injustificados a las empresas, medidas agresivísimas en contra de la libertad individual, en contra de la función empresarial, como no solamente la existencia de un salario mínimo, sino la subida violenta de un salario mínimo al 23,7% bajo el gobierno de Gustavo Petro, y una cantidad de reformas que prometen más regulación del mercado y mayor intervención del Estado, y por ende menos libertad individual. En Colombia lo que se busca entonces es encarecer básicamente la relación gobernada por el contrato laboral. Y aquí es donde la advertencia hay que hacerla. Si alguien promete en este momento continuar con ese proyecto agresivo en contra de la libertad económica en Colombia, quien promete continuar casi que al doble del ritmo ese proceso de estatización de la vida en Colombia, continuar el proyecto político de Gustavo Petro, es el miserable de Iván Cepeda. Esta persona, este mequetrefe, busca que se le entregue su voto prometiendo nada más y nada menos que lo siguiente: que cualquier riqueza que se vaya a crear en Colombia va a ser redistribuida por el Estado. Y el Estado es el que se va a encargar de administrar esa riqueza. Es el proyecto político más miserable y el que mayor retroceso económico en Colombia promete. Lamentablemente, un curso de acción diametralmente opuesto al encaminado en Argentina. Concluimos diciendo que la verdadera protección al trabajador no es intervenir en el mercado laboral, sino crear las condiciones institucionales para un mercado laboral libre, flexible y dinámico. Y si de un argumento empírico se trata, démonos cuenta que la experiencia nos enseña que las economías prosperan cuando se confía en el proceso de mercado y en el respeto por la propiedad privada como fuentes de generación de bienestar y de riqueza. Por el contrario, una economía que sume en la miseria promete mayores grados de pobreza y de infelicidad cuando se sospecha de la superioridad económica de la economía de mercado, y esa sospecha se convierte en un ataque a ese proceso de mercado y a la libertad individual. Y digamos entonces lo último: los trabajadores no prosperan cuando se encarece el proceso de su contratación, sino cuando, protegidos la libertad económica y de empresa, confiando en el proceso de mercado, empiezan a abundar las empresas que compiten por su talento y rivalizan entre ellas para pagar cada vez mayores salarios. Muchas gracias por haber visto nuestro video de hoy. Recuerden que nos sirve muchísimo que nos den like, que se suscriban al canal y que comenten. Por cierto, hemos notado que el 67% de ustedes ve estos videos sin estar suscritos al canal. Entonces, por favor, les pedimos encarecidamente que se suscriban, porque de nuevo nos ayuda tremendamente. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.